Chicos, buenos días. El día de hoy en comunicación vamos a ver un tema fundamental, un tema importante que es necesario que captes lo mejor posible, que es el tema del verbo. No es que sea un tema complicado, pero es un tema amplio, así que mucha atención, por favor. El verbo, como ya muchos de ustedes saben, es la palabra que me indica una acción, un estado o un sentimiento llevado a cabo por un sustantivo. Por ejemplo, en la oración yo juego con Luisa, la palabra juego es un verbo, en este caso de acción. Carmen está en su casa. Aquí el verbo es la palabra está, que en este caso es un verbo de estado. Mi padre me ama mucho, en este caso el verbo es la palabra ama, que es un verbo de sentimiento. Los que más utilizamos en el día a día son los verbos de acción. Recuerda también que un verbo es una palabra variable. ¿Por qué se dice que es variable? Porque sufre 5 accidentes gramaticales. El accidente de número, el accidente de tiempo, el accidente de persona, el accidente de modo y el accidente de aspecto. Un verbo puede variar en estos 5 accidentes. Otra cosa que también deben saber es que la función de un verbo es la de ser núcleo del predicado. Es la única función que un verbo puede cumplir, ser núcleo del predicado. Para ello, un verbo se puede presentar de 3 maneras: como verbo simple, como verbo compuesto y como perífrasis verbal. Tú tienes que aprender a reconocer cada una de estas formas porque se llaman formas verbales. Veamos la primera. Un verbo simple solamente está conformado por una sola palabra. Por ejemplo, en la oración, Elena juega en el parque, el verbo es la palabra juega, y como solamente es una palabra, entonces decimos que es un verbo simple. El verbo compuesto, en cambio, ya no es solamente una palabra, sino es la suma de un verbo auxiliar y un participio. Por ejemplo, fíjate en esta oración. Elena ha jugado en el parque. Ese ha jugado es un verbo compuesto. Este ha nace de haber y sería un verbo auxiliar. Y jugado sería un participio porque está acabando en ado. Recuerda, porque eso también lo hemos visto en clase, que los participios pueden acabar en ado, ido, cho, to, so. Por ejemplo, ¿no? Tú podrías poner Elena ha jugado, Elena ha comido, Elena ha hecho, Elena ha impreso, Elena ha muerto, y todos esos verbos son compuestos. Y cuando se presenta como perífrasis verbal, se parece un poquito al compuesto, pero en este caso la perífrasis verbal se produce por la suma de un verbo de apoyo más ya no un participio ya, sino un infinitivo o un gerundio. Por ejemplo, ¿no? Elena va a jugar en el parque. En este caso vemos el infinitivo jugar. Recuerda que el infinitivo puede acabar en ar, ir. Va a jugar, va a comer, va a dormir. Y Elena está jugando en el parque. También es una perífrasis verbal, en este caso con gerundio. Recuerda que el gerundio puede acabar en ando, endo. Por ejemplo, está jugando, está comiendo. A continuación, es importante también ver las clases de verbos que existen. Existen 2 grandes clases de verbos.
los llamados verbos copulativos y los verbos no copulativos, a los cuales también se les conoce como predicativos. Empezamos con los copulativos. Los llamados verbos copulativos son conocidos también como verbos de estado. ¿Cuáles son esos verbos? Ser, estar, parecer y permanecer. Son los verbos de estado. Se llaman así, se llaman copulativos, porque necesitan sí o sí formar un predicado más preciso para que puedan ser entendidos. Por ejemplo, en la siguiente oración, Juan es una buena persona, tenemos un verbo copulativo, que es la palabra es, porque es nace del verbo ser. Entonces es un verbo copulativo. Ahora, fíjate cómo necesita más palabras, porque si tú solamente dijeras Juan es, no entenderías nada. Te preguntarías, ¿qué cosa es? Entonces necesita que le pongas un predicado más preciso. Una buena persona. Ya sabes qué cosa es Juan. En cambio, los verbos no copulativos, los que están abajo, que también son conocidos como predicativos, son los llamados verbos de acción y también los verbos de sentimientos. Y se llaman así porque por sí solos pueden formar un predicado, no necesitan más palabras para que tú los puedas entender. Por ejemplo, si tú dices Juan camina, se entiende. No hace falta que pongas más cosas. Basta con que tú digas Juan camina y se puede entender. Y eso no sucede con los copulativos que estaban arriba, que sí necesitan más palabras. En resumen, los copulativos son los verbos de estado y los no copulativos son los verbos de acción y de sentimiento. Ahora, así como hemos visto las clases de verbos, vamos a ver los tipos de verbos no copulativos. Ojo, voy a retroceder para enseñarte algo. Estos tipos de verbos que vamos a ver acá solamente pertenecen a los no copulativos, ¿ok? Los copulativos no se dividen en estos de acá. Solamente pertenecen a los no copulativos, o sea que solamente pertenecen a los verbos de acción y sentimiento. Nada más, ¿ok? Solamente a estos dos. El primer tipo se llama transitivos. ¿Cómo tú reconoces a un verbo transitivo? Es un verbo que está acompañado por un objeto directo. Por ejemplo, mi hermano recita un poema. Un poema es un objeto directo, porque tú preguntas, ¿qué recita mi hermano? Un poema. Es un objeto directo. Recuerda que en clase yo te enseñé que para que tú reconozcas el objeto directo, tienes que preguntarte con qué. ¿Qué recita mi hermano? Un poema. Ahora, también se puede presentar de este modo. Mi hermano lo recita. Ese lo también es un objeto directo, porque está reemplazando a un poema. Así que puede presentarse como está arriba o como está abajo. Ese lo también es un objeto directo. Ahora, un verbo intransitivo son los que están acompañados por cualquier cosa, por cualquier componente, menos por un objeto directo. ¿Ok? Menos por un objeto directo. Por ejemplo, en la oración, mi hermano recita en el colegio, tú ya no puedes preguntar qué recita mi hermano, porque no podrías tú responder en el colegio. Entonces no se puede preguntar con qué. Tampoco podrías tú poner mi hermano lo recita, porque no tendría sentido. Y eso pasa porque en el colegio no es un objeto directo. En el colegio, en este caso, es un circunstancial de lugar. Entonces, este verbo es intransitivo porque no está acompañado por un objeto directo. Chicos, como el tema es amplio, vamos a dividir esta clase en dos videos, así que
Voy acabando acá, pero hay una segunda parte que también te voy a mandar con esta. Tienes que ver los dos, ¿ok? Porque si grabo todo en una sola clase, en un solo video, no va a poder colgar en el YouTube, porque va a ser muy pesado el video. Así que en este nos quedamos acá y también te mando una segunda parte.